por alto, por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, Solo tú eres santo, santo, santo. Dígale al Señor. Santo, 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 Señor. santo, santo. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, 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 santo y poderoso eres tú, Rey. Oh Señor, Dios mío, santo. en las cosas que me has dado, Grande y maravilloso. mi corazón se inflama, turbado de emoción, Pues no encuentro palabras, Señor. pues no encuentro palabras. Aleluya. ¿Con qué expresar mi Cristo? Con qué expresar mi Cristo. Díselo al Señor en esta mañana. Alguien agradecido. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, Cristo Dios. me diste esperanza. Y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y el agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas, Oh Señor. has Esas puesto veces que has puesto. en mi camino, Cada prueba, Señor. Cada momento difícil que hemos
hemos vivido, Señor. desde ser En vez de ser una derrota en derrota, nuestra vida, Señor, han han sido, Señor, ese botón que nos impulsa, Señor, a buscar tu presencia, a crecer en ti, Señor. pues ni por un Oh, santo, santo tú eres. Aleluya. tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Dile, Señor, permite que mi vida Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre esté tus múltiples amores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. aleluya, aleluya. Oh, hermano, alguien agradecido esta mañana. Alguien que pueda meditar en esta mañana en los beneficios que ha recibido del Señor. Alguien que en esta mañana pueda decirle al Señor cuán grande y maravilloso eres, Señor. Alguien en esta mañana que pueda decir santo. Diré santo aunque crean que estoy loco, Señor. Oh, hermano, aquí está la presencia del Señor en este lugar. Aleluya. Adóralo, adóralo, hermano. A eso has venido en esta mañana. A darle la gloria, a darle la honra, a reconocerle a Él y decirle: Señor, cómo no adorarte, Señor, cómo no bendecir tu nombre. Si has sido fiel, has permanecido fiel con nosotros. Aquí estás, Aleluya. debemos mover, te adoraré. Aquí está tu presencia, Te Señor. adoraré. Aquí estás en esta mañana, Dios. Aquí estás, obrando en mí. Aleluya. Te adoraré. Adóralo esta mañana. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Adóralo. Te adoraré. Ahí está, ahí está. Te adoraré. Ahí está, hermano.
Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas. Él luz conoce en tu tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Aquí estás, Así eres tú, Rey. sanando mi corazón. Te adoramos en esta Te mañana, Señor. adoraré, Te adoramos, oh Dios. te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Dígaselo Te a Él. adoraré, Hermano, levante su voz y te dígale. adoraré. Alguien que crea en este Dios de milagros. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, Aleluya. así Así eres tú, Señor. así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Alguien que pueda creer esta mañana Siempre estás que Dios sobrando. siempre está obrando, hermanos. Aunque estés pasando por un momento difícil, Él está obrando a tu favor. Aleluya, en esta mañana Él está aquí, hermano, hermana, amigo, niño. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Que no pueda ver, está sobrando. Aleluya. Que no pueda ver, está sobrando. Oh, hermanos, su presencia Tú siempre es real en estás, medio nuestro. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Yo quiero escuchar la iglesia levantando su voz. Estás sobrando. Hermanos, levanta tu voz y cree en esta mañana que aquí está la presencia del Señor. Aunque no pueda ver, Señor, Señor, estás aquí, oh Dios, en esta Aunque mañana. no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Dígalo con Aunque fe. no pueda ver, está sobrando.
siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Dios de milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, así es nuestro Dios. Así es nuestro Rey. Aleluya. Oh, Él está acampando alrededor nuestro. Oh, el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, hermano. Oh, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Adóralo, adóralo esta mañana. Adóralo, aleluya. Oh, tú eres real, Señor, tú eres real en medio nuestro. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Aleluya, gloria a su nombre. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Con más vida le decimos gloria a Dios. Aleluya. Los niños dan una alabanza al Señor. Con más vida los niños. Gloria a Dios. Las damas decimos gloria a Dios. Los caballeros dicen gloria a Dios. Y todos juntos decimos gloria al Señor. La gloria es suya. La gloria es del Señor. La gloria le pertenece a Él. Oh, sí, Señor, en esta mañana recibe toda la gloria. Recibe todo el honor, todo el reconocimiento. Porque todos son tuyos. Todos son tuyos, Señor. A ti sea el honor. A ti, poderoso, grande y sublime Rey. Aleluya. Oh, Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. santo, santo, santo. Cristo Jesús, Santo. eres mi plenitud. Dice el honor, Cristo Señor. Jesús, Dice la gloria. eres mi plenitud. ¿Quién como tú, Señor? Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo,
todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, Dios, precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, santo mi alabanza. Redentor. Oh, santo, Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, Señor Jesús. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Oh, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, déjalo que te toque en esta mañana, déjalo que te toque. Abre tu corazón y dile, Señor, entra. Entra en mi vida, Señor, entra en mi corazón. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Sin tu presencia no tiene valor la vida, Señor. Lo atractivo se torna repugnante, Dios, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Él está aquí, hermano, amigo. Él está aquí, Él solamente está buscando un adorador. Un adorador que abra su corazón para Él y que le diga, Señor, entra en mi casa. Entra en mi vida, Señor. Un solo corazón que le diga, Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, el Salmo 24 dice la palabra del Señor, el Rey de Gloria. En esta mañana aquí está el Rey de Gloria. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo, lo he sentido. Él está aquí en esta mañana.
El Salmo 24, el Rey de Gloria dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Lea conmigo: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y dice el verso 7: alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Aleluya, aleluya. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Oh hermano, alaben esta mañana al Rey de la Gloria. Alábelo en esta mañana al Rey de la Gloria, porque Él está aquí. Oh sí, Señor, te alabamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Rey. Oh sí, amado Dios. Alábelo. Vamos a adorar. Deja que el al Espíritu Rey. Santo tome el control de su vida. Vamos a adorar al Rey. 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 Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre.
escalando peldaños, vamos llevando la cruz, seguimos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, A veces nos ya no sentimos puedo débiles. escalar, Aleluya. levanto mis manos al cielo. Levanta tus manos. Y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, Ya no voy a llorar. ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Y a veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Dígalo. Yo tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, Ya no voy a llorar. ya no voy a Ya tengo a llorar. Cristo en mi vida. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Aleluya. Alguien que esté feliz esta mañana. Aleluya. Sentimos gozo porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Ya no tenemos que llorar porque Cristo es nuestra alegría. Si hay dificultades, pero sabemos que de la mano del Señor salimos. Si Él está con nosotros, nada, hermano, nada podrá hacernos frente. Si su presencia va con nosotros. Aleluya. Pero también tenemos una esperanza, que pronto vendrá nuestra recompensa. Oh, hermano, pronto vendrá nuestra recompensa y ya no tendremos que llorar. Aleluya. Con Él podemos escalar, aleluya. Gloria al Señor, dale una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tome asiento, tenga la bondad. Bueno, gracias a Dios, porque le hemos adorado, le hemos glorificado, le hemos exaltado. Usted ha cantado, hermano, amigo.
Nosotros nos gozamos. Para nosotros estas son nuestras fiestas. De pronto los amigos que nos están acompañando esta mañana dirán, bueno, ¿qué pasa con estas personas? Es que nosotros sentimos gozo, sentimos alegría cuando estamos cantándole al Señor, cuando le decimos gracias, cuando le decimos santo, cuando le decimos a Él esas palabras cantadas. Y hay gozo en nuestro corazón y sentimos alegría y lloramos de alegría y lloramos porque sentimos a este Dios tan grande que te formó a ti, que te hizo, y lo sentimos dentro de nosotros. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no adorar? Si el Dios que creó todas las cosas en esta mañana está con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, hermanos y amigos, queremos en esta mañana también pasar algunos anuncios que tenemos. Esta semana, con la ayuda del Señor, tenemos la semana de renovación, la próxima semana, del 1 al 5 de abril. Del día jueves al 5 de abril, estaremos en nuestra semana de renovación. Este es el mes de marzo, llenos del Espíritu Santo, y tendremos la semana de renovación espiritual en el mes de abril. El día jueves 2 estaremos a las 7 de la noche en este lugar. El jueves 7 de la noche. El día viernes estaremos a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. El día sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana, a las 10:30 y a las 6. Tenemos diferentes horarios para que si usted, por favor, hermano y amigo, quiere estar con nosotros, tiene una gran variedad también para que pueda asistir a esta hermosa semana de renovación. Amén. En esta semana de renovación, como lo dice su palabra, renovación es podernos meter en Dios y renovarnos. Ser cada día, como dice la palabra del Señor, como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces esa renovación, ese aumento, ese crecimiento vamos a tenerlo durante esta semana de renovación. Pero también los jóvenes, ellos tienen un video, pero antes del video quisiera invitarles, mientras que vamos viendo el video, vamos a tomar en esta mañana la ofrenda, y voy a invitar a nuestra hermana Gloria y al hermano. Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hope especial. Compartir o Evangelho de Deus, aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nós queremos dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. La presencia de Dios aquí se siente, la presencia de Dios. Él es uno y su nombre Jesús, 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 Jesús. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo.
Tan grande es el amor de Dios. Así que los niños también van a su clase para aprender más acerca del amor de Dios. Amén. Bueno, ahora sí tenemos... Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hope especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Muchachos, Dios les bendiga. Estamos en este momento rumbo a la isla de Arrecife, donde vamos a tener el retiro juvenil. Así que no te lo pierdas. Te esperamos. Aprovecha, regístrate. Recuerda que para el 31 de marzo es la fecha límite. En este momento vamos a ir a mirar y te vamos a compartir más detalles. Bueno, jóvenes, invitándolos a todos a nuestro gran evento, el Gran Retiro Juvenil, donde tú eres parte de él y podrás tener una gran experiencia con Dios. Aquí te mostramos algo ya de la parte dinámica de lo que es el paisaje. Va a ser de tremenda bendición. Prepárense, no se les olviden traer sus canales, traer su Biblia, traer lo que necesiten, porque vamos a estar en una noche de retiro, un día de retiro separados y dedicados para el Señor. Así que los esperamos. Aquí ya estamos llegando. Ustedes pronto también estarán viniendo, así que no se lo pierdan. Vamos a estar preparándonos, jóvenes, porque vamos a tener un bonito retiro juvenil, espiritual, en el cual vamos a separarnos de cualquier distracción que pueda haber. Estamos en una generación en la cual estamos bombardeados por diferentes distracciones, ataques, cosas, pero queremos salir un momento de todas estas distracciones, todas estas ocupaciones y encomendarnos a Dios, venir, sentir su presencia y vivir esta experiencia gloriosa en nuestro retiro en la dimensión del reino. No te lo puedes perder. Dios les bendiga y les esperamos. In the dimension of the kingdom. Usted también traiga un amigo, porque que ellos también conozcan, que ellos también tengan ese nuevo encuentro con el Señor. Amén. Sí, allí está el flyer, un nuevo comienzo con Dios, encuentro de amigos esta noche. Así que, hermanos, a traer un amigo. Amén. Levanten la mano los que van a traer amigos. Amén. Comprometámonos, hermanos, para traer entonces un amigo. Gloria al Señor. Bueno, también voy a invitarles, hermanos, vamos a hacer una oración por los cumpleañeros. Esos son todos los anuncios. Bueno, aquí también dice que el próximo domingo 5 tendremos barbecue. Entonces son parte de los anuncios. El día 4 estaremos en el ayuno. El próximo sábado tendremos ayuno en este lugar para que también, hermanos, se programe. Tenemos una muy buena y muy nutrida programación. Amén. Vamos entonces a hacer una oración por las peticiones y vamos a orar por los cumpleañeros. Este mes, están cumpliendo años el hermano Andrés Campos, la hermana María, la esposa del hermano Mario, el hermano Luis Jiménez, Alirio Caicedo también está de cumpleaños, la hermana Camila Holguín. Si alguien más está cumpliendo años en esta semana, entonces también vamos a orar por ellos. Voy a invitarles que se pongan de pie, ¿sí? Bueno, los que están aquí cumpliendo años, vamos a orar y también vamos a orar por las peticiones. Dios conoce cada necesidad que hay en su corazón, también vamos a orar.
Bueno, vamos a orar. Nuestro pastor también nos anuncia que el martes 31 tienen reunión después del servicio. ¿Sí? Después de Escuela de Vida Nueva tienen reunión el día martes con los presidentes de los comités. Vamos, hermanos, entonces a orar por los cumpleañeros y por las peticiones. Pueden pedirle el favor al pastor que inicie esta oración. Oremos. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, aquí estamos ante ti, Señor, invocando tu nombre santo y bendito, presentando delante de ti, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que cumplen años, Dios, el día de hoy y durante esta semana. Te pido, Dios, que les bendigas, que les ayudes, que les guíes, que les guardes, que les acompañes, Dios. Que tu favor, tu gracia, tu bendición esté con ellos. Guíale, Dios, y bendíceles en sus proyectos, en su vida familiar. Dios, bendíceles, acompáñale en sus vidas espirituales. Sé con ellos, Dios. Respáldales, cada día llénales más de ti. Oh Dios mío, en sus proyectos personales, sus metas, sé con ellos, Dios eterno. Oh Padre bendito, pedimos para ellos, Señor, tu favor y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a dejar en compañía de nuestro pastor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Digamos gloria a Dios. Una vez más, digamos gloria a Dios. Qué bueno estar aquí, amén. Le damos la bienvenida a los amigos. ¿Cómo le decimos a los amigos que están con nosotros? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Gloria al Señor. Voltee y salude a la persona que está a su lado. Si es un amigo, pregúntele el nombre, dígale bienvenido. Nos alegra tenerle aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos, hermanos, amigos, visitas, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queremos decirle a los amigos también, damos estudio bíblico. Amén. Damos estudio bíblico, así que déjenos saber y le orientaremos más en el conocimiento de Dios, de su palabra, de los planes y propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, esta mañana, este día es nuestro día de familia. Digan amén. Así que hoy nuestro tema tiene que ver con un departamento de la iglesia que llama Red de Familia. Amén. Y esta mañana nos estaban hablando acerca de cuidando nuestra familia, cuidando nuestros muros. Amén. Hermanos, vaya que es importante nosotros prestar atención a nuestra familia. Amén. Cuidar nuestra familia, entender la importancia del cuidado de la familia. Amén. Créame que hay muchas maneras por medio de las cuales el enemigo y el entorno, la sociedad de hoy está atacando la familia. Así que qué bueno nosotros, hermanos, poder entender la importancia de la familia. Y esta mañana el tema tiene que ver con la familia. Amén. Así que el hermano Andrés es quien nos va a predicar esta mañana la palabra del Señor y nos va a hablar acerca de ese cuidado de la familia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar muy atentos, pero quiero invitarle, además de que estemos muy atentos, por favor, guarde la palabra, llévela a la práctica. Hermano, todos los días se repite la historia. Se dañan hogares, se nos destruyen hogares en el mundo y la sociedad.
Niños están creciendo con la ausencia de sus padres. Así que este tema de la familia es muy importante. Todos los días se nos pierden jóvenes. El mundo todos los días, más y más jóvenes fracasan, van a las drogas, se destruyen sus vidas. Así que prestémosle atención a la familia. Y a veces creemos, eso no me va a tocar a mí, o mis niños están pequeños, y por eso lo ignoramos. A veces es que están pequeños, pero resulta de que el resultado de cómo nos fue con la familia se ve después de 15 años. Y a veces nos confiamos. Así que esto que le enseñamos y que nos predican, préstele toda la atención, por favor. Y aunque usted crea que no tiene influencia sobre usted, porque quizás sus niños están pequeños, ellos van a crecer. O a veces creemos que tenemos bajo control. No, no tenemos bajo control. Escucha el consejo. La Biblia dice: retén el consejo, no lo dejes, porque Él es tu vida. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Nuestro hermano Andrés con nosotros, y que Dios nos bendiga esta mañana. Amén. Vamos a orar entre tanto que estamos listos. Oremos, que Dios nos bendiga. Señor Jesús, Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias. Gracias, Dios amado, gracias. Como te pedimos, Señor, tu favor, tu gracia. Háblanos esta mañana, bendícenos, Dios. Respáldanos, danos sabiduría, Señor, para ser cuidadores de nuestra familia. Cuidadores de nosotros mismos, Señor, pues nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro carácter va a influenciar en la vida de nuestros hijos, positiva o negativamente, Dios. Ayúdanos a escuchar la palabra, atenderla, recibirla, guardarla, a obedecerla, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hermano Andrés con nosotros, y que Dios nos bendiga esta mañana. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos regala esta mañana. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Gloria al Señor. Bien, aprovechando que estamos en pie, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios y vamos a leer en el libro del profeta Nehemías. Nehemías capítulo 4, el verso 14. Nehemías capítulo 4, verso 14. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Nehemías 4:14. Dice la palabra de Dios. Lo tenemos proyectado. También hoy vamos a usar la Biblia, así que vamos a estar muy conectados a través de las pantallas, muy atentos, para que podamos avanzar de manera correcta. Dice Nehemías capítulo 4, verso 14, leamos todos juntos, por favor. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. ¿Pueden estar cómodos, por favor? Cuando nosotros hablamos de la familia definitivamente nos conmueve, ¿cierto? La familia nos conmueve. ¿Por qué nos conmueve la familia? En principio porque son sangre de nuestra sangre. Hay unos lazos que nos identifican, que nos unen y que nos hacen pensar que definitivamente la familia es lo que socialmente nos construye.
pero sorprendentemente también puede ser un mecanismo para destruir. Cuando nosotros hablamos de la familia, tenemos que validar qué es la familia y cómo está configurada dentro del esquema bíblico. ¿Dónde nace la familia? ¿Por qué se entretejen los lazos familiares? ¿Y hacia dónde nos movemos en ella? Y es importante tener cuidado de lo que ocurre con nuestra familia. La Biblia siempre, desde el Génesis al Apocalipsis, le está advirtiendo al hombre que vive en un lugar peligroso. ¿Y cuál es el lugar peligroso? No, no es la familia, es el mundo, ¿cierto? Y el mundo, imaginen que usted viva en un lugar muy peligroso. ¿Usted se iría de su casa tranquilo cuando sale, viviendo en un lugar muy peligroso? Pues el mundo es un lugar peligroso para la familia. ¿Usted dejaría sola su casa y la administración de su familia a que el mundo haga lo que quiera con su familia? De entrada diríamos no. Así que tenemos que abrir las puertas y pensar qué necesitamos tener para que todo vaya bien. La defensa de la familia no es un tema decorativo, ¿cierto? Porque a veces pensamos, no hay que predicar en la iglesia, entonces hablamos de familia. No, en la iglesia hay que predicar mucho. Y hay mucho porque la Biblia es realmente un manual de vida para el hombre en su relación con Dios, que ni todas las bibliotecas del mundo pueden contener toda la riqueza que existe en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero justamente cuando hablamos de esa defensa no lo podemos ver como algo decorativo. Hay algunos que pareciera ser que cuando se habla de la familia dice, esto no me toca. Pero pregunto, ¿tienes familia, sí o no? Tenemos familia. Y tenemos familia, sea porque todavía vivamos en casa con papá y mamá, tenemos familia porque ya tenemos una esposa y unos hijos, o tenemos familia porque aunque podemos estar lejos, ellos están en otro lugar y son personas a las cuales queremos y queremos que estén bien. Por eso no puede ser un tema decorativo y no puede ser una línea secundaria de la iglesia. ¿De qué se conforma la iglesia? De familias. Así que si la iglesia cuida su familia, si la iglesia cuida la base del constructo de la iglesia, de ella misma, pues por supuesto todo irá bien. Pero si la familia no se cuida, si la familia no se conserva, si la familia definitivamente no se trata y se le da el nivel o el estatus que merece, definitivamente estamos en problemas. Por eso cuando nosotros tenemos la familia, tenemos que verlo como un tesoro en medio de un lugar muy peligroso. Un tesoro en un lugar muy peligroso. ¿Qué haces con ese tesoro en un lugar muy peligroso? Lo cuidas, le pones los cerrojos que haya que ponerles, pero que la cuidas, la cuidas. ¿Sí? Si uno ve estas obras de Da Vinci, estas obras que están en el Louvre en Francia, si vieran que uno entra a esos lugares y simplemente no lo dejan a uno acercar, la puedes ver de aquí como a la distancia casi que de la puerta. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cerrojos, que porque la pintura, que porque el diseño, que porque es la original. Es que lo original vale. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que pensar cuál es el diseño original de la familia. Y ese diseño hay que cuidarlo, ese diseño hay que protegerlo, ese diseño hay que abrirle la puerta a Dios para que Él sea el que cuide, proteja, guarde, reestructure, cambie y haga todo lo que tiene que hacer dentro de ese tesoro tan importante que es la familia.
¿Qué pasa dentro de las familias? Al interior de las familias se forman conciencias. Se transmite la fe. De hecho, la Biblia dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Y a quiénes más? Y a los hijos de tus hijos. Y nos habla de que la fe simplemente debe ser la identidad real de la familia. Y uno pudiera decir, pero es que la identidad real de la familia es papá y mamá. Fíjense que el pueblo de Israel, en sus inicios, ellos creaban una identidad con Dios. Ellos no creaban una identidad con papá y con mamá. ¿Qué era lo primero que aprendían a decir los niños hebreos? Ellos no aprendían a decir papá y todo celebraba. No. Ellos no decían mamá, ya dijo mamá. Ellos decían, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sabe por qué? Porque para ellos lo importante es tener una identidad con el Dios que los ha creado, con el Dios que los ha guardado y con el Dios que los ha protegido. Pero nuestras sociedades han cambiado. Por eso tenemos que saber que dentro de la familia se transmite la fe. Se aprende de la autoridad. Así no digan amén. Pero en la familia se aprende de la autoridad. ¿Por qué tenemos hoy sociedades cada vez más liberales o progresistas? Que eso no es progreso. El progreso nunca va en deterioro del crecimiento, del desarrollo y de la autoridad. Nunca. No he visto una sociedad desarrollada que vaya en contra de los principios de la autoridad. No del autoritarismo. El autoritarismo es distinto, pero sí de los principios de la autoridad. Hoy cada vez una sociedad que empieza a perder esos principios de autoridad simplemente es una sociedad que va en declive, que va en caída, casi que en caída libre, sin que nada los pare. Por eso la familia hay que cuidarla. En la familia se corrigen los impulsos. Esos impulsos que has visto a los chicos que a veces salen con unos impulsos, que aprenden una cantidad de cosas y el papá y la mamá se vuelven una barrera de contención contra esos impulsos. ¿Qué tal que no existiera papá y mamá en la familia para corregir esos impulsos? Tendríamos sociedades terriblemente dañadas. Por eso la iglesia es el cuidado de Dios para la familia. Y por eso tenemos que valorar lo que Dios hace en la iglesia en favor de las familias. En la familia se interioriza el amor, pero no cualquier tipo de amor. Porque es que nos han enseñado que cualquier cosa es amor. Y recuerden que no voy a entrar en ese detalle, solamente lo voy a comentar, pero hay 3 tipos de amor. Está el amor filial, que es el amor que se da entre personas, ¿cierto? Digamos que desde el orden social. Está el amor eros, ese amor pasional. Y está el amor ágape, que habla de la relación o la interacción entre Dios y el hombre. Un amor sin condición. Así que justamente dentro de la familia enseñamos a amar, pero amar de manera correcta, no de cualquier manera. Porque no cualquier cosa es amor. Y no le podemos perder sentido a lo que realmente dice la Biblia sobre el amor. La Biblia dice: Dios es amor. Y eso es categórico. Es decir, que si necesitamos que el amor esté en casa, ¿quién tiene que estar en casa? Por supuesto, porque Dios es amor y eso es categórico. Así que no podemos sacar a Dios. Por eso dentro de la familia se interioriza el amor, se corrigen esos impulsos, se cultiva la verdad y se preparan las generaciones para las próximas generaciones. Porque la familia se convierte en un escenario en el que no solo hay gente que piensa que solo viven para ellos mismos y no les interesa lo que ha de pasar hacia el futuro,
y hacia las nuevas generaciones. Pero resulta que hay dramas de familia que han durado generaciones. En las historias de los reinos a nivel mundial hay dramas de familias que han trascendido generaciones. Así que tenemos que hablar de la familia con cuidado. Cuando el diablo, Satanás, como lo quiera llamar, quiere afectar una sociedad, él no empieza por el palacio, él no empieza por el parlamento o no empieza por la universidad. ¿Sabe por dónde empieza? Por la familia, porque la familia real es la base de esa sociedad. Él empieza por casa, porque cuando cae una casa, después seguramente podrá caer una iglesia, ¿cierto? Y cuando cae la iglesia, cae la sociedad, porque la iglesia es la protección que tiene Dios para una sociedad que se está perdiendo. Somos la sal de la tierra y por eso tenemos que cuidar la iglesia, pero cuidando la iglesia tenemos que cuidar la casa. Tenemos que mirarnos adentro y saber que dentro de la casa tenemos que cuidar qué de Dios hay en esa casa, porque si no vamos a estar en serios peligros. La Biblia muestra que la familia no es una invención cultural, no, la familia es una institución de origen divino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso tiene que quedar claro. Dios no creó primero el Estado, Él no creó primero la escuela, Él no creó el mercado. ¿Sabe qué creó Dios primero? El hogar, la familia. Eso fue lo primero que creó Dios como institución. Recuerden la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo? Le dio orden. Luego, en ese orden crea todo lo que existe, incluido al hombre. Y acto seguido, después de crear al hombre, ¿qué crea? A la mujer. Y dice la Biblia: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso habla de unidad, eso habla de conexión, eso habla de convivencia y de vivencia. Por eso, lo primero que Dios creó como institución para los seres humanos no fue el Estado, fue la familia. Así que antes de que se forme una nación, primero formó un matrimonio. Antes de que se levantara un sistema político, cualquiera fuera, en el esquema que se quiera, primero se levantó una familia. Y antes de entregar la ley, estableció un diseño relacional de comunicación entre personas dentro de una familia. Por eso tenemos que ver que la familia tiene importancia en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que tener una relación con Dios. Hay una importancia en la doctrina, porque no cualquier doctrina forma familias felices y gozosas. No cualquier doctrina, tenemos que validar la doctrina de la Biblia. Tiene efectos antropológicos, es decir, en el desarrollo del hombre dentro de la sociedad. Y por supuesto, la familia tiene un impacto dentro de los eventos del porvenir y lo que Dios ha estimado para la sociedad en la tierra. Así que el tema de la familia no es de poca monta. Por el contrario, es un hecho relevante que Dios tiene para los seres humanos. Para los amigos, quiero mencionarles solamente en términos generales cuál es el diseño original de la familia y dónde realmente se fundamenta desde la Biblia. Porque recuerde, lo original vale. ¿Sí? Hay gente que pregunta, ¿y eso es original o es triple A? Okay, hay otros términos por ahí para que se acercan mucho al original. Pero si no le dicen que es original, ¿sí? No importa cómo se llame. ¿Cómo? Imitaciones, sí, pero se clasifican las imitaciones. Que triple A, hay otra incluso más cercana.
¿Sí? 1.1. Wow. Eso significa que hay cosas que parecen y se ven como si fueran originales, pero no tienen el mismo valor. Y si no tienen el mismo valor, no valen lo mismo, simple. Así que la familia hay que cuidarla desde el diseño original. Génesis 1:27 y 28. Ya lo mencionamos. Dios crea al hombre y a la mujer, los bendice y les da una misión. Y dentro de ese contexto, si me ayudan, por favor, Génesis 1:27 y 28, para que todos lo podamos ver. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué encontramos en estos textos? Encontramos identidad. ¿A quién nos parecemos? A Dios. Encontramos complementariedad, porque nos hizo uno complemento del otro. Y encontramos propósito, porque en el propósito de Dios siempre está abundar, bendecir, prosperar, llenar, crecer, desarrollar al hombre, a su familia y por supuesto a la sociedad. Así que ese término de cuidado de la familia y desde el fundamento nos da identidad, complementariedad y propósito. Génesis 2:24, ya lo leímos o lo mencionamos, pero leamos, lo dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí también vemos tres pilares que pudiéramos mostrar. Una, y dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, hay una ruptura de dependencias anteriores y empieza una nueva dependencia. Dos, hay un pacto de unión, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer mediante un pacto. Y los dos serán una sola carne. Y eso me habla de intimidad, de cercanía, de relación íntima. Y la relación íntima no es con todos. ¿O sí? No. Lo íntimo es lo íntimo. Así que ese ejercicio de la familia no es simplemente una decoración o algo que pudiéramos ver. Es un pacto que se hace delante de Dios. Es una estructura, es un estamento, es definitivamente una estructura que nos acerca a tener una relación con Dios, donde hay responsabilidad, donde hay amor y donde se predica la palabra. Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que la fe debía ser enseñada en casa. Dios diseñó la familia para que en pequeños núcleos sociales se pudiera transmitir la fe de manera efectiva. Amén, hermanos. Por eso la familia debe ser el núcleo donde la fe se construya, donde la fe se entregue, donde la fe se transfiera en pequeños núcleos. Y esos pequeños núcleos bien desarrollados mediante la fe puedan construir sociedades apalancadas o amparadas bajo la protección de Dios. Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Había un problema. En el caso de Josué había un problema. Ya Josué estaba anciano, ya no era el muchacho de empuje, de arranque, ese muchacho que iba a conquistar el territorio y
y que Dios lo usó. No, ya vemos a un hombre maduro, prudente. Y él se encontró con una generación que estaba perdiendo su relación con Dios. Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Les puso una condición de decisión. Los puso a decidir. Ustedes deciden a quién quieren adorar. Pero él sienta un precedente y les dice: ok, ustedes escogen al Dios que los bendijo, que los sacó de Egipto, que los libró con mano poderosa, o escogen a los dioses paganos. Dice, pero él sienta un precedente y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dele ese aplauso a él, por favor. Así que no debes dejar que la sociedad te diga qué hacer con tu familia y con tus hijos. ¿Sabes qué tienes que permitir? Que sea esta palabra la que te diga cómo hacerlo, porque esta palabra da testimonio de su gracia, de su amor y de su misericordia. Por eso necesitamos entender que el fundamento, la base de la familia está o se encuentra en Dios. Sobre esa base hay unos peligros que la familia enfrenta hoy. Y esos peligros que la familia enfrenta hoy nos hablan de que definitivamente, como la familia es ese tesoro en un lugar muy peligroso, ¿sí?, que es el mundo, pues hay unos peligros a los que la familia se enfrenta. Peligro, ¿qué peligros encontramos? Encontramos algunos. La erosión de la autoridad espiritual en el hogar. Uno de los mayores peligros que enfrentamos las familias no es que haya escasez económica, porque a veces pensáramos que el mayor problema es entrar dinero a casa, porque todo el mundo necesita dinero y necesitamos dinero para estar bien. No, tú necesitas bendición, luego hablaremos de eso, pero realmente lo que necesitamos es entender cuál es el propósito que Dios tiene con sus hijos. Y uno de los mayores peligros a veces es que no haya ese dinero y que hayan problemas financieros. Pero realmente ese no es el problema. El problema es que no haya alguien que gobierne bien su casa. En muchas familias nos encontramos con que hay techo, hay buena comida, pero por ejemplo, no hay dirección, no hay una autoridad, no hay un liderazgo a quien seguir. Y eso es fuerte. Porque a veces nos preocupamos solo por el dinero, pero no por instruir a esos que hay dentro de casa. Puede haber comida, abundancia, pero no encontramos un altar donde podamos darle gracias a Dios por lo recibido de su mano. Podemos encontrar que pueden haber reglas, convivencia, pero no vivencia espiritual. Porque es que a veces solamente nos decidimos a convivir y ponemos reglas. No me apriete la crema así, las puertas me las deja cerradas, a este cuarto no me entra, ¿sí? Por favor, cuando vaya a entrar, toque la puerta, ¿sí? Y empezamos a tener una serie de normas de convivencia. Ok, nos hacen sentirnos bien y nos hacen sentir que tenemos poder y autoridad dentro de la casa. Pero eso es convivencia, eso no es vivencia. La vivencia es cuando aún alguien infringe una norma dentro de casa, yo tengo el amor y la autoridad, tanto espiritual, emocional, física, psicológica y familiar, para intervenir y decir: hey, nos equivocamos en casa, pero también perdonamos en casa. En la casa se generan problemas y discusiones, pero el amor de Dios nos llena este lugar. En la casa a veces se pelean unas guerras. Así no digan amén. A veces hay unas guerras en casa, ¿sí? Que a veces pareciera ser que no hubiese mañana. Pero la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, debería ser la que gobierne al interior de la casa y debería haber una autoridad que la lleve a su máxima expresión. La Biblia enseña que la casa necesita gobierno, no un autoritarismo carnal. Aquí se hace lo que yo obedezco, hay poder. No, no, eso es autoritarismo carnal. Cuidado con el cambio de roles, cuidado con ese cambio de roles. La Biblia enseña que se necesita gobierno dentro de la casa, se necesita una dirección influida por el Espíritu Santo. Cuando la autoridad espiritual dentro de la casa se debilita, la familia queda a merced de impulsos, emociones, pantallas. Ese es un peligro que nos está asediando por falta de gobierno dentro de la casa. Pantallas, opiniones externas y presiones culturales. Por falta de gobierno, de buen juicio. Así que la Biblia también nos presenta un ejemplo muy interesante. ¿Recuerdan a Elí, el sacerdote? Elí el sacerdote es un muy buen ejemplo de falta de gobierno dentro de su casa. Era el sacerdote, era el que conectaba al pueblo con Dios a través del oficio sacerdotal, pero él no cuidó su casa. Elí era sacerdote, pero fracasó en su casa. Tremendo. Eso tiene un impacto potente. A veces pensamos que solamente podemos vivir de una apariencia y del servicio y del ministerio que ejercemos, pero podemos estar perdiendo la casa. Por eso tenemos que cuidar la casa. Josué hizo algo interesantísimo. Dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Él no dijo mi casa y yo. Él se puso de frente y dijo: mi casa y yo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Él enfrentó la situación. Él la encaró. Él no esperó que sus hijos sin experiencia encararan situaciones que no conocen. Él puso un liderazgo dentro de su casa y puso un gobierno dentro de su casa que los acercara a Dios. Elí corrompió eso. Y no se puede sostener por mucho tiempo un ministerio o un servicio con una casa espiritualmente desordenada. Tenemos que ponerle orden a lo que tenemos y a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque hay un tesoro que cuidar y ese tesoro es la familia. Y hay un mundo que es hostil, dañino, peligroso, muy peligroso, que quiere robarte ese tesoro. Así que una familia sin autoridad espiritual termina criando hijos con un lenguaje religioso, pero sin temor de Dios. Necesitamos familias bajo el temor de Dios, no con miedo a Dios, sino con respeto, reverencia, reconocimiento, exaltación, alabanza para un Dios que cambia la vida, que cambia el corazón y que construye sociedades. Así que hay riesgos. Ese es un peligro. Otro peligro: la sustitución de la formación o de la educación de la familia por la cultura o por la escuela. Muchos padres en estas generaciones, yo recuerdo del año 2000 hacia acá, esto ha ido a un ritmo vertiginoso, supremamente acelerado. Y todo cambia tan rápido que nosotros no nos estamos despertando de una y ya caemos en la otra, ¿cierto? Culturalmente, y la presión social. Y de verdad, no hemos terminado de comprender una tecnología y ya nos aparece otra. Y eso, y pareciera que estuviéramos navegando en un mar de satisfacciones personales. Porque, llegó, y ¿sí viste? Mira lo que llegó. No el AAA, bueno, también. Entonces, cuando nos encontramos con eso, nos encontramos que se ha sustituido la formación en casa.
Muchos padres se entregaron sin darse cuenta y dándose cuenta también, porque es que la iglesia advierte y hoy nos está advirtiendo. Entregaron sus hijos a la internet, lo entregaron, los dejaron ir, lo entregaron a las redes sociales, lo entregaron al entretenimiento, a esas amistades sin filtro. Sí, amistades sin filtro, porque es que hay amistades y no se les pone filtro y uno tiene que cuidar su casa. Uno tiene que cuidar su casa. A ideologías extrañas, cualquier cosa es posible. No, tranquilo, mi amor, ese es el mundo, hay que entenderlo. No, el mundo, ayer hablábamos con los jóvenes y les decíamos a los jóvenes, tenemos que tomar posiciones claras. No porque el mundo me diga que es bueno, yo tengo que ponerle filtro. Y el mejor filtro es la palabra. Yo no estoy en contra de las redes sociales. Alguna vez me invitaron a dar una conferencia sobre familia y tecnología. Y simplemente les dije, la tecnología es tecnología. Ella es amoral. No tiene una condición de moral por sí misma. ¿De quién depende? Del ser humano que las usa y de la condición de cómo las usa. Les pongo un ejemplo. Un martillo puede ser una herramienta de trabajo, pero también se puede convertir en un arma mortal. ¿De quién depende? De quien la usa. Así que cuando nosotros entregamos nuestras familias para que otros lo formen, hay unos influencers por ahí que, Dios mío, pero pareciera ser que los padres dejamos solamente porque estamos tan ocupados trayendo dinero, porque estamos perdiendo la autoridad, la estamos cediendo frente a las condiciones, incluso a la economía. Entonces estamos perdiendo esa autoridad y perdemos el control de nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Preferirlos a ellos antes que el mundo. Lo grave no es que el mundo los influya, eso no es lo grave. Lo que es realmente grave es lo que hayamos dejado formar en ellos a lo largo de los años, porque el mundo los va a influir, ¿cierto? Hay influencias todo el tiempo estamos bajo influencias. La pregunta es, ¿qué barrera hemos levantado alrededor? ¿Y sabe cuál es la mejor barrera? Dios. Así que ahí es donde tenemos que entregar y saber que así como Israel preparaba y creaba una identidad con sus hijos, decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y creaba una identidad. Nosotros debemos crear esa misma identidad. Que el Señor sea el que guarde, el que cuide, y a quien nosotros le demos honra, gloria y honor, y que nuestros hijos nos vean formarlos en el temor de Dios. Pero para eso no podemos vivir en guerras en casa. Otro peligro, la normalización del pecado dentro del hogar. Ese es digamos que ese es una de las condiciones severas y de los peligros extremos a los que se enfrenta la familia. Y se comienza cuando se pierde la sensibilidad frente al pecado. Hay mentira, ay, tan lindo como se ve diciendo mentiras. Y normalizamos eso. Mire, hasta risa nos causa. Pero realmente no debería ser así. No debemos normalizar lo que no se puede normalizar. La inmoralidad, la rebeldía. Entonces cuando un hijo empieza a perderse desde su escenario inmoral, pareciera ser que lo dejáramos ir. No, hay que cuidarnos. Cuidado con la manipulación, con la violencia verbal, con la falta de honra y de honor, y la doble vida o la doble moral, la doble vida espiritual. Así que si ese es el escenario, entonces el problema ya no es solo de normas o conductas que están contenidos dentro de la moral,
sino que el problema es que la conciencia que nos advertía de los peligros empezó a estar cauterizada. Y la Biblia nos advierte sobre conciencias cauterizadas. Iglesia, hay una responsabilidad inmensa. Hay unos peligros a los que nos enfrentamos. Hay un ejemplo que yo he traído esta mañana para ustedes y mostrarles esto. Y es el ejemplo del rey David. El rey David, ustedes conocen, estaba en el monte cuando lo llamaron o lo convocaron para ser rey, cuando lo eligieron. Se enfrentó al gigante. ¿Con qué se enfrentó? Con su confianza en Dios. Porque él no sabía de guerra, pero sí sabía de onda. Y se enfrentó al gigante. David fue un hombre que fue catalogado conforme al corazón de Dios. Pero hubo algunas grietas que no cuidó. Algunas grietas en la familia que se generaron. Y eso produjo condiciones fuertes. ¿Como cuáles? El abuso. El abuso. Y esa es una condición que tenemos que estar atentos. Otra grieta que se formó y que estuvo en la casa de David, el silencio. Intentó callar el pecado. La venganza, la rebelión y por supuesto de ahí para adelante una cantidad de cosas. Y claro, David tomó el control sobre su vida y sobre su relación con Dios. Y encontramos un Salmo 51 que nos dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y él estaba destruido, pero hay cosas que siguen camino si no se cuidan. Y aun cuando nos volvamos a Dios, Dios nos recibe, pero hay grietas que quedan por ahí. Pregunta, ¿Dios nos sana? Claro, Dios sana, Dios restaura, pero se necesita que nosotros cuidemos. ¿Para qué dejar que las cosas se dañen si las podemos cuidar desde antes? Es que a veces nosotros tenemos función reactiva y no preventiva. ¿Sí? La función reactiva es reacciono a la situación, a ver qué puedo hacer, ¿cierto? Entonces se cayó el jarrón y reaccionamos, inmediatamente fuimos a cogerlo. Cuando lo cogimos, se reventó. Bueno, venga, arreglémoslo. ¿Usted sabe cómo se arregla algo que ya está roto? Eso cuesta. Y eso cuesta dolor. En la familia, eso cuesta lágrimas. Eso cuesta esfuerzo. Eso cuesta rendición y renuncia incluso al propio ser. Porque hay que remediarlo, hay que arreglarlo. Por eso necesitamos cuidar lo que Dios ha puesto, ese tesoro. Eso hay que cuidarlo, porque hay un peligro gigante que es inminente y que está intentando robarte lo que Dios te puso en las manos. Quiero decirles, mis hermanos, hay otros peligros de los que pudiéramos hablar. La desconexión afectiva. Nos centramos solamente en proveer a como sea, como dé lugar, pero no damos palabras de afecto. ¿Sí? No damos palabras de afecto. Y emocionalmente las familias entran en estados inestables. Eso es peligrosísimo. Porque si tú cuando te levantas, aun cuando tu esposa esté ahí, y no le digas tan linda, otro en la calle sí le va a decir: encuéntrela como se la encuentre. Porque es que el diablo no está fijándose en las apariencias, está intentando destruir el alma. Cuando la veas que se puso muy bonita, no pases por el lado como si nada pasara. Como hueles de rico. No, tienes que cuidarlo. Tienes que decirle a tu esposa o a tu esposo cómo se debe de bien.
Tenemos que cuidarlo para que otro, cuando intente llegar, se encuentre con una pared de un esposo o una esposa que protege, que ama, que cuida. Pero es que a veces somos tan caras duras que la podemos ver espectacular. Pues me voy a poner mejor yo que ella. Y empezamos una competencia. Pues ahí no hay relación afectiva. Y esa frialdad o esa falta de afectividad o de afecto puede causar o es un terreno fértil para la infidelidad. Tremendo. Pero tienes que cuidar lo que Dios puso en tu mano. ¿Acaso es que Dios te obligó? No, tú escogiste. Tú escogiste. Yo escogí. Y si tú lo escogiste, lo que escogiste, con eso te quedaste. Ok, ¿qué es que no va bien? Pues miremos cómo hacemos para que vaya bien. ¿Sabe que es muy interesante lo que Dios enseña? Y dice, y los dos serán una sola carne. Es porque hace relación específicamente a que definitivamente, pudiendo tener a muchas, escogemos a una. Con esa me quedo, la cuido, la protejo y la hago ver como la mejor. Y no solo desde la apariencia, sino desde cómo se siente esa persona. Así que necesitamos cuidar eso. Otro peligro, o digamos que peligro, las adicciones, el aislamiento, la depresión, el resentimiento, las paternidades y las maternidades ausentes en casa. Aunque duermen en la casa, están ausentes. Por eso necesitamos de verdad advertir el peligro, porque el tesoro el mundo se lo quiere quedar, el diablo se lo quiere quedar, pero aquí hay una iglesia que defiende, aquí hay una iglesia que ama, aquí hay una iglesia que cuida, aquí hay una iglesia que llama a su Dios para que todo vaya bien. Ojo con la espiritualidad superficial. Muchas familias son cristianas por nombre, pero hay que preguntarnos si realmente tenemos una vida espiritual al interior de la casa. Porque tal vez podemos asistir al culto, pero no oramos juntos. Eso es una probabilidad. Esa es una probabilidad. Podemos ir al culto y todos vamos para el culto y empieza. Y yo me meto al baño y empieza la guerra. ¿Quién ocupa primero el baño? ¿Quién se viste primero? ¿Qué salió? ¿Qué no salió? ¿Qué vea que usted? Y llegan al culto. Como si nada pasara. Pero resulta que en ese arreglo de la mañana quedó una herida. Porque algo dijo, alguien dijo algo que no gustó y que ofendió y que, uy, eso me dolió. Me dolió. Tenemos que cuidar hasta eso. Y tenemos que cuidarlo para que Dios esté. Y que si algo se dijo, que podamos encontrarnos dentro de la familia y orar y buscar y decir, Dios, gracias por mi familia. Si yo a alguien he ofendido hoy dentro de mi casa, perdóname. No dejes pasar que las cosas se arreglan, que el tiempo todo lo cura, o lo agrava. O lo agrava. No dejes pasar las situaciones pequeñas. La Biblia dice, cazadme las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder grandes cosechas de uva. Y dejamos pasar cositas tan pequeñitas. Ay, que mi hijo como está de fea, pero no lo arregló. Usted dígale, es mejor que le dé un pisotón a esa mujer, lo va a aguantar más fácil a que le digas que está fea. Te va a aguantar más fácil. Te va a aguantar más fácil un dolor a que la maltrates emocionalmente. Te lo va a aguantar más fácil. Así que tenemos que cuidar a esa familia. Y tenemos que tener cuidado
para que la espiritualidad superficial no dañe lo que Dios está construyendo dentro de la familia. Necesitamos familias fuertes, sólidas, dependientes de Dios. La Biblia dice: porque separados de mí, nada podéis hacer, nada. Dele ese aplauso a Él, por favor. Dentro de ese peligro de la espiritualidad superficial, tal vez se puede predicar santidad, pero se consume basura moral. Y entonces venimos a la iglesia, pero nos vamos toda la tarde a consumir cosas que no construyen, y a scrollear y a darle allá a cosas que no convienen. Ah, no, hermano, es que todo es de la Biblia, es que todo es de Dios, yo lo que consumo todo es de Dios. Ok, y es que acaso el tiempo que estás gastando ahí no lo necesita tu familia, para que ames, para que cuides, para que protejas, para que digas cosas, para que gobiernes tu casa, para que controles, para que des afecto, para que construyas, para que le digas a esa esposa como está hermosa. Necesitamos de verdad construir y no destruir. Es que la falta de acción también destruye. Eso es un problema gigante. Hay gente que es tan buena gente que no hace nada. Hay gente tan buena gente que no hace nada. Y resulta que esos que no hacen nada también, con su pasividad o su inacción, están destruyendo una oportunidad gigantesca de que Dios se manifieste en una familia y que se siga preservando la identidad de esa familia. Y quiero ir concluyendo justamente con el texto que leímos. ¿Recuerdan el texto que leímos al inicio? Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. No, el 1:27 ya pasó. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. ¿Por quiénes? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No dejó nada suelto. No dejó nada suelto. Había un problema. Ustedes recuerdan la historia de Nehemías. Nehemías era copero del rey. ¿Sabe qué es el copero? El que levantaba la copa, pero no para disfrutar. No. Él era la última barrera de defensa del rey. Si la copa tenía veneno, porque en esa antigüedad habían cosas muy malas, igual que hoy. Si alguien osaba envenenar o echarle veneno a la copa del rey, el copero debía probar la copa. Y si la copa estaba contaminada, ¿quién era el que moría? El copero. Ese era Nehemías. Nehemías tenía que llegar feliz donde el rey. Siempre era su condición. Si él llegaba triste donde el rey lo podía matar. Sí, a esos que les gustan reírse todo el tiempo. ¿Saben? Tenían que estar felices. Pero un día Nehemías pensó en su casa. Él era extranjero, como muchos aquí, me incluyo. Él era extranjero en ese territorio. Pero él dijo: mi casa, o sea, allá Israel, está destruida. Las murallas están caídas, los muros están acabados, no hay puertas, no hay nada. Es decir, el pueblo está a merced de sus enemigos. Estaban en un campo peligroso, ¿sí o no? ¿Han odiado a Israel desde siempre? Lo han odiado. Y Nehemías sabía eso. ¿Y sabe qué? Él llegó un día triste donde el rey. Él sabía que la cosa no iba bien. Pero cuando alguien trabaja para Dios y está cuidando lo que Dios le ha encomendado, créame
que de verdad Dios lo va a guardar aún en sus tristezas más profundas. Y él llegó triste. Llegó triste. Y entonces el rey no tenía por qué preguntarle, pero le preguntó: hey, ¿qué te pasa? ¿Y qué le dijo? Señor, mi casa. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Le dio posibilidad, palabras cortas, le dio posibilidad de que fuera a su casa. Le dio una licencia. Ahora no vaya a llegar triste al trabajo. Para que le den licencia. El rey le dio una licencia. Y cuando le dio esa licencia, él fue y se preparó. Y se preparó. El método Nehemías, yo lo llamo el método Nehemías. Me encanta el método Nehemías. Nehemías oró 4 meses y trabajó 52 días. Nosotros a veces oramos 52 días y trabajamos 4 meses. Al contrario, porque sacamos a Dios de la ecuación. Y resulta que Nehemías, incluso dentro del pueblo, tenía enemigos, había conspiración, lo querían matar, estaban enojadísimos porque él iba a reconstruir los muros y porque él estaba liderando esa iniciativa de reconstruir los muros. Y entonces Nehemías se para y dice: ok, y le dice al pueblo, con una mano en el muro y con la otra en la espada, véngase. ¿Sí me hago entender? Así que cuando nosotros encontramos esta situación, nos vemos que Nehemías estaba preocupado por su casa, estaba preocupado por su familia, estaba preocupado por su nación. Nehemías está reconstruyendo un muro en medio de oposición. El mundo se te va a oponer. El mundo te va a decir: estás equivocado, aunque tengas lo original. Y nos lo viene diciendo hace rato. La familia, no, cualquier cosa puede ser familia. Un cerdo con una persona puede ser familia. No, eso parece risible, pero no lo es. Eso no es chiste, es verdad. Hemos encontrado personas que se han casado con cerdos, personas que dicen que se han casado con vacas, que porque encontraron el amor maravilloso. Qué amor maravilloso ni qué nada. Tenemos que entender que la familia original, en ese diseño que Dios estableció, la estableció para bendecirla, para prosperarla, para abundarla, para hacerla crecer, para contener, para que Dios esté en el núcleo de esa familia. Pero una familia con murallas derribadas, con los muros caídos, está a merced del enemigo. Está a merced de lo que cualquiera quiera hacer con tu familia. Y cuando tú vas a entrar a intervenir, dices: ¿y ahora qué pasó? Yo no me di cuenta. Pues ¿qué te ibas a dar cuenta si a veces estamos más entretenidos en satisfacer unas necesidades que, claro, bienvenidas, gracias a Dios, porque podemos tener muchas cosas, pero estamos descuidando eso importante? La Biblia nos enseña que hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Es decir, mantén los equilibrios. Si no mantenemos esos equilibrios, estamos metiéndonos en graves problemas con nuestra familia. Nehemías se está construyendo en medio de oposición. Hay un momento crítico cuando el pueblo siente cansancio. Están cansados. Hay gente que después de luchar 20, 25 años, uno se encuentra familias que después de que trabajan 20, 25, 30 años dicen: esto se acabó. Y uno dice: pero ¿cómo? Porque hay una acumulación, unas cargas que se acumulan, que definitivamente parece insubsanable. No se puede arreglar, no se puede corregir. Pero ¿sabe qué te dice la Biblia? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entrégale tus cargas a Dios, pero trabaja al interior de tu familia. Hay algo que no hace Nehemías nunca, y es negociar con el enemigo. Es que con el enemigo no se negocia. El que negocia con el enemigo le dio la ventaja de que él te gane la apuesta. Eso es un negocio. En un negocio uno de los dos gana, ¿sí? Pero uno como
quiere estar bien, entonces empatamos, ¿cierto? Y el empate son dos perdedores que se sienten bien. Sí, eso es un empate. Son dos perdedores que se sienten bien. Uy, no, pero empató, ¿cierto? Y entonces, pero no ganó. Y la verdad es que después del primero, todos son perdedores. Así que necesitamos cuidar eso, porque Dios no nos llamó a negociar con el enemigo. Dios nos llamó a tener una relación con Él. El enemigo es enemigo de Dios y de nuestras almas, y de tu familia y de la mía. Por eso tenemos que cuidar esas familias. Así que Nehemías no negoció con el enemigo. No les dijo, hey, bajen la intensidad. Cuando estaban cansados, háganle pues. Ustedes prefieren esto o que nos ataquen. Miren lo que está pasando. Así que les dice, peleen por vuestras casas. Qué mejor motivación de decirle a la gente, a los trabajadores en el muro, si no trabajan, van a venir por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, por tu familia, y las van a violar, las van a asesinar, les van a hacer cualquier cantidad de cosas, porque eso iba a pasar. ¿Nosotros queremos que eso ocurra para nuestras casas? ¿Sí o no? Ok. Tenemos un tesoro en un campo muy peligroso. Hay veces que estamos pensando más en la persona de afuera que en el de adentro. ¿Y recuerdan la historia de la viña? De la viña de... Y la viña, que era mía, no cuidé. No porque no la haya cuidado. Guárdeme Dios de escoger todo el mundo que puedo ganar, pero lo que tengo que cuidar y Dios puso en mi mano, no lo cuidé. A veces estamos perdidos mirando la riqueza de afuera y perdiendo el tesoro que tenemos adentro. Eso es potente. Así que hay cosas que definitivamente tenemos que cuidar. La casa es un territorio de guerra espiritual, aunque no digan amén. Pero la guerra se gana espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes infernales de maldad en las regiones celestes. Pero les dice, no temáis delante de ellos. Nehemías no niega la amenaza, él la reconoce. Nosotros tenemos que, ok, estamos amenazados, todo el tiempo estamos amenazados. Cada vez que le entregas un celular a tu hijo, ten la plena seguridad de que tu casa está siendo amenazada. Te están poniendo un arma en la cabeza, pero no un arma que te va a horadar el cerebro, sino un arma que va a cautivar la mente de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa. Te la va a coger. Así que no debemos negar lo que hay alrededor. Hay presiones en los que vive la familia, presiones culturales, presiones ideológicas, presiones económicas, emocionales, presiones demoníacas de manera directa. Y pareciera ser que no pasa nada. No, aquí es donde tenemos que levantar manos. ¿Sabe qué pasaba cuando Moisés estaba frente a la guerra, frente a los amalecitas, y Moisés bajaba las manos? Ellos prevalecían. Pero cuando hay unas murallas levantadas, unas columnas que sostienen en oración, en palabra, en presencia de Dios dentro de esa casa, la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Está bien conseguir dinero, yo no les voy a hablar mal del dinero. Tenerlo se siente muy bien. Así no digan amén. Tenerlo se siente muy bien y bienvenido, pero con la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero no nos desenfoquemos que por conseguir dinero perdamos el alma de nuestros hijos. Hay matrimonios
que cuidan su reputación y su apariencia hacia afuera, pero no hay una relación espiritual real adentro. Y cuando Dios no está, incluso en la intimidad, se corren peligros. Wow. Cuando Dios no está, incluso en la intimidad, se corren peligros. Entonces tenemos que cuidar lo que de Dios hay en nuestra casa, aún en nuestra intimidad. Hay familias que tal vez pueden proteger herencias, pero están dejando sin defensa a sus hijos. La defensa de la casa, ¿sabe cómo comienza? Reconociendo y recordando quién es Dios. Porque cuando una familia ama a Dios, habla en contra del pecado, no lo minimiza. Cuando una familia ama a Dios, no relativiza la verdad, la sustenta. ¿Sí? No relativiza la verdad. ¿Sí? Todo puede ser verdadero dependiendo de mi intención. No, eso se llama relativismo. El relativismo no se puede vivir en casa, no debe estar en casa. Al contrario, nosotros tenemos que saber que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida eterna. Cuando una familia se olvida de Dios, se rinde al ambiente, pierde discernimiento. No, todo está bien. No le pone filtro a nada y ya todo está bien. Pero cuando una familia recuerda quién es Dios, entonces habla de que Dios es santo, de que Él es soberano, de que Él es juez justo, de que Él es un Padre lleno de amor, que Él defiende nuestras vidas y que Él restaura aún la vida más arruinada, porque Él llega para sanar, para curar, para restaurar y para levantar lo que ha estado destruido. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías fue y reconstruyó los muros, y los reconstruyó y reconstruyó las puertas. Porque si reconstruían las puertas, no cualquiera entraba por cualquier lado. Si tú le abres las puertas de tu casa, todas las puertas de tu casa al ladrón, ¿qué va a pasar? Él va a entrar. ¿Por dónde? Por donde él decida. Ni siquiera por donde tú le dejaste entrar, por donde él decida. Así que tenemos que levantar muros, reconfigurar nuestra casa bajo la protección de Dios, reconfigurar nuestras familias. Lo que es original vale. ¿Qué es que eso es, hermano? Es que es muy duro. Yo quiero decirle, hermano, que a mí no me enseñaron a ser papá. No. Es que uno no se preparó para ser papá. Ok. Conducimos automóviles, ¿cierto que sí? Aprendimos a hacerlo. Cuando sales de tu casa en la esquina, ¿sabes qué te va a pasar? Pero ¿qué tienes en tu mano? La experiencia de conducir. Así que cuando llegue el peligro, maniobras. A Moisés le preguntaron, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y él qué dijo? Una vara. O sea, ya la tenía dentro de su mano. Ahora, coge eso que tienes y ponlo al servicio de Dios. Y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, aun cuando hayan amenazas latentes. Tenemos que defender nuestra familia, tenemos que levantar muros, tenemos que cuidar lo que Dios tiene para la familia, tenemos que permitir que la gloria de Dios descienda. Denle ese aplauso a Él, por favor. Nehemías no se acomodó. Él dijo: peleen por vuestros hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres y peleen por sus casas. Esto implica no quedarse de manos cruzadas. Esto implica, si hay que pelear, pues vamos a la guerra. Pero hay que saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas no se vencen con un puño, esas se vencen con rodilla, esas se vencen con lectura de la palabra, esas se vencen viniendo a la iglesia, esas se vencen teniendo a Dios dentro de casa. Esas se vencen teniendo a Dios dentro de casa. Peleemos en oración,
Peleemos por la verdad. No nos dejemos meter cuento del diablo. Al contrario, tenemos la palabra profética más segura. Y esta palabra es verdadera en sí misma, porque esta palabra es Dios. Luchemos contra la indiferencia. No nos conformemos a este mundo, dice la Biblia. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no te acomodes al mundo, sé inconforme con el mundo. Pero algunos que se vuelven inconformes con la familia. No seamos inconformes con el mundo. No hay que pelear con la iglesia. No hay que pelear con las estructuras internas. Tenemos que unirnos para proteger a nuestras familias y poner la mano en el muro y con la otra en la espada. Esta espada de dos filos que corta hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si de algo debemos tener en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, es esta palabra que nos da vida y vida en abundancia. Tenemos que pelear contra la indiferencia, pelear contra la pérdida de tiempo, porque estamos perdiendo, llegamos tan cansados que solamente queremos descansar. Pantalla 4K. Estoy aprendiendo. ¿Cuántas pulgadas? 200. ¿Cierto? Que se ve desde allá. Sí, desde el otro lado de la isla. Pero ese niño, esa niña en casa, diciendo: papá, mamá, ¿juegas conmigo? Mijo, estoy cansado. Tuve un día, amor, sírvame la sobremesa. Se nos está perdiendo la familia por no crear conciencia del valor que tienen, porque nuestra casa es un tesoro. Nuestra casa es un tesoro. No seamos indiferentes. Tenemos que pelear por el tiempo de calidad en casa. El tiempo de calidad en casa no es mi comodidad. El tiempo de calidad en casa es cuando todos juntos trabajamos, cuando todos juntos nos metemos a la cocina, cuando todos juntos arreglamos la casa, terminamos más rápido y todos quedamos contentos porque todos ayudaron. Pero se construye: no se me pase por encima. Ok. Hazte un ladito, pasa por un lado, no agredas. El tiempo en casa hay que cuidarlo. Tenemos que pelear por la pureza de nuestra familia. Hay que poner filtros. No todo sirve, no todo lo que se ve en casa construye. Por eso tenemos que poner filtros para que nuestros hijos estén resguardados en Dios. Tenemos que pelear porque se viva el perdón en casa. ¿Sabe que el perdón no se aprende en la calle? El perdón se aprende en casa. Yo creo que les conté alguna vez una historia con mi hijo, en la que salí muy enojado de casa porque él hizo todo con lentitud para salir al colegio, y yo iba muy enojado, y él iba, claro, él iba bajo la presión del papá. Llámese presión, lo que sea presión. Pero sabe una cosa, íbamos de camino y en el auto, él en la parte de atrás me dijo: papá, tal vez lo que necesito es un abrazo. Cogió toda esa fuerza, cogió todo ese ímpetu y esa autoridad impuesta por la fuerza y me desbarató. Y le dije: ven conmigo acá adelante. Paré, me orillé: ven conmigo acá adelante. Y le dije: hijo, ¿tú sabes qué es amar? Me dijo: sí, papá. Y yo: cuéntame qué es amar. Me dijo: amar es entregarse por el otro. Yo: ¿cómo? Me dijo: cuando tú haces todo sin esperar nada a cambio, simplemente lo haces porque quieres. Y yo: qué interesante.
Yo le dije, ¿y sabes qué es perdón? Y se quedó mirándome y me dijo, sí, papá, como cuando a uno le hacen cosas y uno tiene que pasarlas. Eso no es el perdón. Y le expliqué, le dije, hijo, para perdonar se necesita amar 2 veces. Porque cuando alguien te hace algo y tú te sientes mal y tú quieres perdonarlo, no solo amas a esa persona, sino que decides renunciar a esa agresión y decirle, te perdono porque te amo. En la casa se aprende el perdón, no en la calle. Porque ¿sabe quién les va a enseñar perdón? La policía, a punta de golpes. No estoy hablando mal de ellos. ¿Sabe quién les va a enseñar perdón? El que está por ahí. Uy, no te quería lastimar. Pero cuando recibió una mano encima o un tiro. No, el perdón se aprende en casa. El perdón se aprende en casa cuando nosotros mismos nos equivocamos. Y bajo el amor de Dios tenemos que decirle a veces a nuestros hijos, sin perder la autoridad, perdóname, hijo. No entregues tu autoridad y no dejes que él te la arrebate. Porque tenemos casas invertidas, y donde hay cambio de roles y las casas se invierten, ahí no hay protección, ahí hay destrucción. No cambies el rol, tú eres el papá, tú no eres el amigo, tú eres el papá. Y el papá pone filtros, y el papá establece condiciones, y el papá establece la norma moral. Hablo de papá y mamá. El papá les dice sí y les dice no. ¡Y eso es autoritario! No, qué autoritario. Eso es poner norma clara para que la cosa vaya bien, para que sus hijos estén bien, para que ellos sepan cuándo es un límite y que si se traspasa el límite se corren riesgos. Y cuando lo traspasen, porque los hijos lo van a traspasar, entonces sepan que todo traspaso de límites trae consecuencias negativas. Y eso se aprende en casa. De la misma manera como Dios nos amó, Él nos ama con amor eterno. Pero hay que no cuidemos del límite de mantenernos en una relación con Dios. ¿Sabe a dónde terminamos si excedemos el límite de Dios? Terminamos en el infierno. Uy, hermano, pero se volvió agresivo. No, le estoy diciendo lo que enseña la palabra. Por eso tenemos que cuidar los límites. Una familia vale la pena luchar por ella. No hables mal de la familia. Yo quiero invitarlo a que se ponga en pie, por favor. Yo te pregunto, ¿vale la pena la familia? ¿Vale la pena la familia? Queremos levantar muros alrededor de ellos. Queremos cercarlos de oración, cercarlos de palabra de Dios. Queremos cercar a nuestras familias, a nuestras esposas. Mi esposa me debe estar viendo allá en San Martín. Te amo, mi amor. Tenemos que decirle a nuestras esposas cuánto las amamos. No pierdas esa sensibilidad. Tienes que decirle a tu esposo cómo se ve de bien. ¿Sí? ¿Cómo se ve de bien? Tienes que ver a esos chicos y decirles cómo se ven bien y cuánto los amas. ¿Tú le dices a tu hijo que lo amas? Se lo dices. Cada vez que puedas, díselo. Pero no se lo digas ahí cuando él cuando él está infringiendo una norma y tú le dices, ay, tan lindo. No, eso le va a alimentar que siga haciendo las cosas mal. Ponle orden, ponle norma. Pero bajo la norma, con mansedumbre, poder, bajo control, el amor de Dios se perfecciona en la vida del hombre y de la mujer. Yo quiero invitarlos, ¿qué tal si nos unimos por familias y vamos a orar por nuestras familias? Y tal vez no esté tu familia aquí. Ok, no importa, los vas a traer a la mente. Y le vas a decir al Señor, Señor, aquí está mi familia. Piensa en aquellos que están pensando en casarse. ¿Cómo necesitan administrar una familia? En aquellos que están queriendo tener hijos y proyectan tener hijos, ¿cómo van a hacer para trabajar juntos en relación con eso? Los que ya los tienen y los que están perdiendo el hogar, para que Dios reestructure, restaure, sane, cuide, proteja.
para que el enemigo no dañe lo que Dios ha dado. Yo quiero decirles, iglesia, aquí está Dios esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Saben qué? El problema, yo le decía ayer a los jóvenes, el problema no son tus padres. A veces pensamos que el problema son los padres y casamos luchas entre padres e hijos, y los hijos casan unas peleas con los papás. Les decíamos, no, el problema no es tu papá, por el contrario, la bendición es tu papá y tu mamá. El problema no es la iglesia ni el pastor. Cuando el pastor pone freno, ¿cierto? No tienes que cazar pelea con él ni con la iglesia. No tienes que cazar peleas con las directivas o los comités. Tenemos que cazar pelea con el diablo y defender la verdad con la verdad. Oramos al Señor. ¿Qué tal si abrazas a esa familia? Abrazas a ese hermano, a ese papá, a ese hijo, y le dices: Señor, Señor, estamos en tus manos. Nos abrazamos y le decimos: Señor, Señor, aquí está mi familia. Este es el tesoro que tú me has dado. Este es el tesoro que tú has puesto en mi mano. Este es el tesoro que tú me has dado para gobernar, para liderar, para influir. Este es el tesoro que tú me has dado, Dios. El mundo es hostil, me amenaza, hay oposición, pero tu presencia, tu gracia están en mi vida y en mi corazón. Necesito tu presencia, que tu presencia gobierne mi casa, que tu presencia gobierne mi vida, que tu presencia gobierne mi corazón, que tu presencia gobierne lo más profundo de mi ser, que tu presencia, oh Dios, llene de paz, que tu presencia traiga sabiduría, conocimiento, inteligencia para dirigir, para administrar, para gobernar. Que la gloria de Jesús descienda sobre nuestra vida. Señor, guarda a los que están lejos, bendícelos. Danos la inteligencia, la sabiduría, el poder, la autoridad para defender lo que es original, para defender lo que tú has establecido, porque lo original cuesta, vale. Y este tesoro, oh Dios, este tesoro tú lo has puesto en nuestras manos. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas este tesoro, que nos ayudes, que nos guardes, que permitas que nuestra vida sea un testimonio, que nuestra familia sea un testimonio para una sociedad perdida, que nuestra familia sea ese tesoro que sirve en la iglesia y sirve para Dios, no por apariencia, sino por compromiso y fidelidad con Dios. Yo te pido, Señor, que allá en la intimidad, cuando nadie nos ve, cuando definitivamente solo estamos el esposo y la esposa, que podamos preservar nuestra identidad contigo, que podamos guardar lo que tú tienes para nuestras vidas, que podamos enseñar el amor tuyo, que allá no estemos peleando, sino que estemos planeando lo que tú quieres para nuestra familia. Señor Jesús, guarda la integridad de la iglesia, guarda la integridad de las familias, guarda la integridad de los esposos, guarda la integridad de los hermanos, guarda la integridad de los padres. Dios, la familia está bajo amenaza, pero tú eres nuestro protector, tú eres nuestro defensor, tú eres nuestra ayuda, y tu palabra es la espada que defiende la familia. Señor, te pedimos que nos bendigas, que tú nos bendigas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Te invito a quedarte en mi casa. Por favor, mire a ese hermano, a ese amigo, a ese hijo. Dele un abrazo gigante. Te invito a Si estás con tu esposo, con tu esposa, dale ese beso. Pero necesitamos el amor de Dios dentro de casa. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Que sea Dios el que gobierne nuestras casas. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí.
Si buscas un corazón, el mío está aquí. Gracias, Dios. No más grande que a mí, Gracias, Señor. hoy me pueda pasar. Guíanos, Dios, guíanos, Es Señor. sentirte en mi ser. Te pido, Dios, danos sabiduría, Dios. Para ti no hay con qué Oh, comparar Señor, ayúdanos. ese gozo especial, La sabiduría, Dios. que le das a mi ser. Sí, Señor. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Oh, te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Gloria a Dios. Te invito a quedarte. Que Dios nos en mi ayude, casa hermanos. cada día más. Que podamos seguir cuidando nuestra familia. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Que demos lo mejor de nosotros Si piensas quedarte en alguien, para cuidar quédate en mí. este regalo tan grande que Dios nos ha Si dado. buscas un corazón, el mío está aquí. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Que Dios nos ayude, amén. Señor Jesús, te damos gracias, Dios eterno, gracias. Ayúdanos a levantarnos en defensa de la familia, Dios. En defensa de nuestro hogar, de nuestros hijos, Dios. Pero una defensa, Señor, acorde al modelo tuyo, Dios eterno. Una defensa llena de ti, de sabiduría, de gracia, de unción, de prudencia, de cuidado, guiados por tu palabra, Dios. Hombres y mujeres, Señor, que se han instruido por tu palabra y bajo la dirección de ella, Dios, guían y cuidan, Dios, velan por su familia. Ayúdanos, Dios, bendícenos. Oh Dios eterno, cada día bendice los hogares y la familia. Hombres sabios, prudentes, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Recuerde que tenemos esta tarde 6:30 culto de encuentro de amigos. Amén.